Escuela Rural San Martín, provincia de Salta, Argentina, 1889. Esta es la única fotografía existente de la profesora Lucía Mendoza y sus 5 alumnos: Tomás, Elena, Santiago, Clara y Manuel, niños de entre 7 y 9 años. La imagen parece normal a primera vista. 6 figuras inmóviles frente a un edificio de adobe bajo el sol del mediodía. Pero el lunes siguiente, cuando los padres llegaron a dejar a sus hijos, la escuela estaba completamente vacía. Y cuando la fotografía se analizó décadas después, encontraron algo que nadie había visto. 5 sombras apuntaban hacia la izquierda y una hacia la derecha, como si uno de los niños no perteneciera al mismo momento, ni al mismo mundo. La escuela quedaba aislada, rodeada de campos de maíz que se perdían en el horizonte. Solo un camino de tierra conectaba el lugar con el pueblo. Lucía Mendoza, de 24 años, había llegado desde Buenos Aires 6 meses antes, enviada para enseñar a los hijos de familias dispersas. Era amable, paciente y muy estricta con la puntualidad. El viernes 15 de marzo, un fotógrafo itinerante, don Augusto Paredes, llegó para capturar el retrato anual que el ministerio exigía. Ajustó su cámara de placas de vidrio mientras Lucía organizaba a los niños. 3 atrás, 2 adelante, ella en el centro. La exposición duró 5 segundos. Los niños se movieron apenas, excepto uno, Santiago, el de 8 años. Mantuvo la vista fija, sin parpadear, como si no escuchara la instrucción de moverse después de la toma. Don Augusto notó algo extraño, pero no dijo nada. Guardó su equipo, aceptó un vaso de agua y se retiró por el camino polvoriento. Esa fue la última vez que alguien vio a Lucía y a los 5 niños con vida. El lunes a las 8, 4 padres llegaron a la escuela. La puerta estaba cerrada, pero sin llave. La abrieron con naturalidad. Por dentro, todo estaba impecable. Los pupitres alineados, los cuadernos abiertos donde habían quedado el viernes, la lección del día aún escrita en tiza. La honestidad es la base de toda virtud. La estufa tenía cenizas tibias, como si alguien la hubiera alimentado horas antes, pero no había rastro de la profesora ni de los niños. Los padres llamaron, revisaron detrás del edificio, el camino, el pozo, nada. Cuando llegaron el juez de paz y los voluntarios, la búsqueda duró 3 días. Revisaron cerros, zanjas, cascos de estancias, sin huellas, sin ropa, sin lucha, sin restos. Era como si 6 personas hubieran sido borradas del mundo en cuestión de minutos. 2 semanas después, el fotógrafo regresó con la placa revelada. Los padres la recibieron con lágrimas. Era lo único que les quedaba. Entonces ocurrió lo inevitable. Don Felipe Morales, padre de Santiago, notó algo imposible. La sombra de su hijo no seguía la dirección del sol. Mientras las demás caían hacia la izquierda, la de Santiago apuntaba hacia la derecha, como si viniera de otra luz. Don Augusto revisó la placa original. No había doble exposición, ni rayas, ni manipulación posible. La sombra estaba ahí, firme, nítida, imposible. Los demás padres se alteraron. Recordaron detalles que habían intentado olvidar. Santiago había tenido fiebre alta esa semana, murmurando cosas que no tenían sentido. La mañana del retrato, una vendedora lo vio caminar solo hacia la escuela, por un camino que no llevaba desde su casa. Durante la fotografía, permaneció inmóvil, sin respirar visiblemente, y había algo más. En su pupitre, el lunes, cuando encontraron la escuela vacía, había un dibujo hecho con carbón. 6 figuras caminando hacia un horizonte negro. Debajo, escrito con letra temblorosa, «Él nos lleva». Las autoridades concluyeron que Lucía había escapado con los niños. Motivo desconocido. Caso cerrado. Pero no explicaron
¿Por qué la escuela estaba tan ordenada, como si hubieran salido por solo un minuto? ¿Por qué no hubo huellas en ningún camino? ¿Por qué nadie vio a una mujer con 5 niños cruzando la región? Y especialmente, ¿por qué la sombra de Santiago no obedecía la posición del sol? Años más tarde, surgió un nuevo hallazgo. En 1903, un campesino arando un campo a 2 kilómetros de la escuela encontró un cuaderno enterrado a poca profundidad. Era el cuaderno de Santiago. Las páginas estaban intactas. La última, fechada el mismo día del retrato, decía: «Hoy nos tomaron la fotografía. Él está en la imagen. La profesora no lo ve, pero yo sí. Está parado detrás de ella». Cuando la placa se examinó con lupa, no apareció ningún hombre. Pero detrás de Lucía, justo sobre la pared de adobe, había una mancha oscura, delgada, vertical, una sombra sin cuerpo, y también apuntaba hacia la dirección equivocada. La Escuela Rural San Martín fue cerrada definitivamente en 1890. El edificio permaneció vacío durante años, las ventanas rotas, el pizarrón cubierto de polvo. En 1912 fue demolido para construir un depósito de granos que nunca se terminó. La fotografía quedó en manos de don Augusto Paredes hasta su muerte en 1895. Su viuda la vendió junto con otras placas a un coleccionista de Buenos Aires. Desde entonces, nadie supo qué pasó con la imagen original. El cuaderno de Santiago, encontrado enterrado en 1903, fue quemado por orden del párroco local. Dijo que contenía palabras que no debían ser leídas. Los 5 niños y la profesora Lucía nunca fueron encontrados. No hubo cuerpos, no hubo rastros, no hubo explicación que cerrara el caso. Solo quedó la certeza de que algo los llamó ese viernes de marzo y que siguieron caminando hacia donde nadie más podía ver. Porque hay fotografías que capturan más de lo que debían. Porque hay sombras que no obedecen al sol. Y porque algunos desaparecidos no se pierden, simplemente cruzan hacia un lugar del que no se regresa. La escuela ya no existe. La fotografía se perdió hace más de un siglo. Pero en los campos de Salta, cuando el viento sopla en marzo, algunos aseguran escuchar voces de niños recitando una lección que nunca terminaron.